Hola, nosotros somos el grupo ASAP y en este podcast vamos a hablar sobre el mercado audiovisual y las variables de su macroentorno. A mí me parece súper interesante hablar sobre cómo funciona el mercado audiovisual en la actualidad, cómo este está segmentado y cómo influye en esto la inteligencia artificial, los algoritmos, entre otras cosas. Pero también me llama muchísimo la atención saber cómo funcionaba el mercado audiovisual antes que la inteligencia artificial se convirtiera en un motor tan dominante. Vamos a hablar de algo así como la era previa al streaming masivo y los algoritmos hiperpersonalizados, es decir, más o menos entre el año 2010 y 2015. Para ese momento, las variables que movían al mercado eran mucho más estructuradas y físicas. La variable dominante era el control de la plataforma, en ese caso el cine y el home video. La distribución era una cadena física y lineal. Las películas pasaban del cine al formato de alquiler o venta de formatos físicos, en ese momento VHS, DVD, Blu-ray, y finalmente llegaban a la televisión. Su éxito dependía primero de la capacidad que tenían de fabricar y vender copias en el mercado. Luego, hablando de la televisión, se basaba en una programación súper rígida y estructurada, como mencioné. Eran eventos que tenías que ver a las 8 p.m. sí o sí o te lo perdías, como el final de una serie o un partido que tenía mucho éxito, algo así como el Super Bowl o la final de un mundial. Este éxito lo medían con aparatos como el People Meter, el rating, que ofrecían datos limitados. En la actualidad vemos cómo esto ha cambiado. Aquellas casas que vendían películas fueron mutando y llegaron al día de hoy los servicios de streaming. Primero empezamos viendo en páginas que quizás eran piratas, a través del internet, y esto fue mutando hasta hacerse mucho más legal, hacerse un programa estructurado donde ahora podemos entrar a plataformas como Netflix, Disney Plus, Prime Video, HBO, etcétera, y seleccionar el plan que más se adapte a nosotros, ya sea por precio o por lo que ofrece. Si lo pensamos, hace no tanto crear contenido de calidad profesional requería equipos carísimos y un estudio enorme. Hoy la tecnología ha democratizado la producción. Un teléfono o una cámara de gama media, junto con un software de edición cada vez más sencillo y a menudo hasta son gratuitos, ponen una capacidad de estudio en las manos de casi cualquier persona. Desde grabar audios para podcasts hasta editar un video en 4K. Gran parte del trabajo pesado ya se puede hacer incluso en un teléfono. Y no solo estamos hablando de cámara y todo ese tipo de herramientas. Si nos ponemos a pensar, la inteligencia artificial también ha facilitado bastante el trabajo hoy en día, ya que los programas de edición están empezando a incorporar varias herramientas de IA para recortar automáticamente los clips o una herramienta para transcribir de manera automatizada. Esta ahora forma parte fundamental del análisis de estudio de las empresas, puesto que por medio de ella hacen una recolección de datos de los consumidores para saber el porcentaje de variables y contenidos que disfruta el público, al igual que recolecta los comentarios y demás. La tecnología no solo nos ayuda a crear, sino que nos ayuda a crear de manera más rápida y más eficiente. Pero crear contenido es solo la mitad de la batalla. La otra mitad quizá es la más crucial. Es que la gente lo vea, lo escuche, lo consuma. El impacto económico. Desde una perspectiva económica, la clave está en el modelo de negocio y la creación de valor. ¿Cómo se monetiza esto? Estamos hablando de algo que obliga a cambiar las cadenas de suministro o los modelos de distribución ya establecidos. Vamos a sumergirnos en el lado más pragmático y a veces complejo de nuestro tema, los aspectos económicos y legales. Porque, seamos sinceros, ninguna innovación o cambio significativo existe en un vacío. Siempre tiene que lidiar con las cuentas y con la ley. Un punto crucial es la inversión inicial versus el retorno a largo plazo. Por ejemplo, la adopción de nuevas tecnologías suele requerir un capital inicial significativo, pero promete una eficiencia y una escalabilidad que antes no existían. Esto genera nuevos mercados, nuevos empleos y, por supuesto, nuevos gigantes empresariales. La pregunta realmente es, en propiedad intelectual, la ley siempre corre detrás de la innovación.
¿De quién son los derechos de un contenido generado o asistido por nuevas herramientas? ¿Cómo protegemos la autoridad original en un mundo de fácil copia y remezcla? Estas preguntas son vitales para creadores e industrias. ¿Quién se beneficia más de esta nueva economía y cómo aseguramos que sea inclusiva? Ahora bien, el marco legal. Pasemos a la parte legal, que es donde muchas veces surgen los mayores desafíos. Dos áreas se destacan: la propiedad intelectual y la regulación. Para hacerlo más resumido, el éxito de nuestro tema no solo dependerá de su calidad o popularidad, sino de su capacidad para ser sostenible económicamente y responsable legalmente. Y luego está la regulación en general: privacidad de datos, competencia justa y responsabilidad. A medida que las nuevas herramientas o servicios se vuelven más poderosos, los gobiernos y organismos internacionales tienen que invertir para evitar monopolios o usos indebidos. Necesitamos marcos legales claros que, a la vez, protejan a los usuarios y consumidores. No estrangulen la innovación con reglas demasiado estrictas. Es un balance delicado y está en constante cambio. La tecnología detrás de la distribución no es pasiva. Los algoritmos se basan en el comportamiento humano. Esto puede llegar a ser un arma de doble filo. Por un lado, te puede exponer a millones de personas. Por otro, te obliga a entender cómo funciona este motor de recomendación para que tu contenido sea visto. La plataforma de streaming es muy importante, ya sea YouTube, Spotify, TikTok, Netflix, Twitch. Estas plataformas son ecosistemas tecnológicos complejos que no solo alojan tu contenido, sino que te permiten llegar a audiencias globales de manera más instantánea. Antes dependías de una televisora o una radio local. Ahora tu distribución es mundial, desde el día 1. Ahora, en esta parte es donde entra el contenido fragmentado, el cual se encarga de generar diferentes dinámicas con el espectador a través de contenidos breves como TikToks, Reels o Shorts o maratones de series. Esto exige contenidos mucho más flexibles que se adapten a las necesidades de los espectadores, ya que esto influirá en el caso de contenidos que dispongan de suscripciones pagas, manejando al consumidor de forma que se sienta de acuerdo con el precio, aunque otro factor importante es este mismo, porque si el precio resulta muy elevado y no sacia las expectativas del consumidor, este podrá buscar otros productos conocidos mayormente como copias piratas. Un ejemplo de esto es el uso de copias o reemplazos de plataformas de streaming, que cuentan con una suscripción pero no se adaptan a las capacidades y necesidades del consumidor, y es por esto que el consumidor opta por usar otras plataformas no certificadas o poco confiables. Es por esto que antes de poner un producto en el mercado, se debe realizar un análisis de los consumidores para saber si están dispuestos a pagar la suscripción y si el precio se adapta a sus capacidades. Finalmente, la inteligencia artificial disolvió esas barreras que teníamos, haciendo la distribución infinita y el análisis del consumidor un caso de estudio profundo y relevante, sobre todo para los que producimos, pero también para los que consumimos productos audiovisuales. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos oímos en un nuevo podcast. Bye.